buenas tardes, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles a que oremos al Señor para ponernos en comunión y que el Señor también dirija este servicio. Padre Celestial, en esta hora, delante de su presencia, agradecemos, Señor, este tiempo maravilloso que nos permite de poder escudriñar tu palabra, aprender de ella en cada escuela dominical. Ruego a usted, Señor, una bendición especial para todos aquellos mis hermanos profesores y oyentes y los que van a ver este trabajo. Usted pueda también a ellos bendecirles, que este material pueda ser de edificación para su vida y que podamos ver tu gloria en medio de cada versículo que usted semana a semana nos permite escudriñar. Padre mío, dirige mis labios, mi mente, y que este trabajo, Señor, sea para tu gloria. Únenos en un solo espíritu, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Abra usted su Biblia, entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versos 18 al 25. Juan, capítulo 2, de los versos 18 al 25. Y el texto sagrado usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 19. Mateo 20, verso 19. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vámonos entonces ahora a Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, verso 19. Y lo leemos en el nombre del Señor. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y Él nos dé de su gracia para poder conversar en este estudio bíblico. Bueno, mis hermanos, hemos estado viendo el inicio del ministerio del Señor y haciendo un poquito de recuerdo de lo que fue la semana pasada. Usted se acordará de que vimos, ¿cierto?, lo que fue la purificación del templo. Comenzamos hace 2 semanas viendo el ministerio del Señor con su primera señal en Caná de Galilea, purificando, ¿cierto?, las tinajas vacías que tenían preparada para lo que era el ritual de los judíos. Y también, mis hermanos, vimos cómo el Señor luego se dirige a Capernaum, baja o sube, ¿cierto?, a Jerusalén con su familia para la Pascua de los judíos, y nos encontramos con la escena en que el templo había sido invadido por un espíritu de irreverencia, de insolencia a la santidad de Dios, y esto provocó la ira santa del Señor del templo. Y él expulsa, ¿cierto?, a los cambistas, al comercio, a los animales que había en el atrio de los gentiles,
Y esto causa evidentemente, mis hermanos, el asombro de los judíos que estaban con él. Nadie se le resiste de los que tienen que ser expulsados, todos ellos se van del templo, es expulsada, ¿cierto?, el comercio, y la reverencia es puesta en manifiesto por el Señor Jesucristo. Y ahora nos enfrentamos a la reacción de los judíos, de los religiosos, cuando vieron este acto de limpieza en el cual el Señor Jesús, ¿cierto?, nos mostró en la escuela dominical pasada. Entonces, este pasaje, mis hermanos, que el Señor nos tiene para nuestra meditación, nos va a contraponer en cuanto a dos formas de fe. Hay dos formas de fe. Una que está anclada, mis hermanos, a la estructura visible, a lo que ven nuestros ojos, a las tradiciones, a lo que los hombres construyen, ¿cierto?, en torno a la fe, en torno a la religión, y otra fundada en Cristo, la fe verdadera. Los líderes judíos exigieron señales porque confiaban en el templo físico. Estaban aferrados, mis hermanos, a muros, a tradiciones, pero Jesús, que anuncia anticipadamente su muerte y resurrección en este pasaje, declaró que el verdadero templo, mis hermanos, era su propio cuerpo, revelando que toda adoración aceptable es exclusivamente en Él. Tras la resurrección, mis hermanos, de Cristo, al tercer día, los discípulos comprendieron esta verdad. Lo que antes fue un diálogo oscuro para ellos, ¿cierto?, ahora lo ven claramente. La fe sembrada por Cristo germina como una semilla que va madurando en cuanto el creyente se va nutriendo de la palabra del Señor y la obedece y la vive, ¿cierto?, en obediencia. Juan también nos va a mostrar en este pasaje que muchos creyeron solamente por las señales, pero Jesús no se entregó a ello porque conocía la fragilidad de una fe superficial apoyada en el asombro. Él conocía el corazón y conoce el corazón de todos los hombres, por lo cuanto Él puede diferenciar, hermanos, aquellos que abrigan una fe verdadera y otros una fe superficial, y ¿quién más? Otros que ni siquiera tienen lo uno ni lo otro. Por lo tanto, mis hermanos, la verdadera fe transforma, y eso ocurre cuando Cristo es el verdadero fundamento del corazón. Allí la fe crece de manera robusta, produce obediencia, y esa es una evidencia que hay un cambio real que no se obtiene por ninguna fe religiosa, por ninguna tradición, por ninguna infraestructura, ninguna institución, ningún letrero. Esa fe transformadora se obtiene solamente por medio de Cristo, de su Espíritu Santo, haciendo una obra en el corazón del hombre. Vamos a destacar, hermanos, tres señales ricas para la iglesia, para nosotros. Primero, la fe verdadera descansa en la muerte y resurrección de Cristo. La fe verdadera descansa en la muerte y resurrección de Cristo. Es el pilar del Evangelio. Esta fe no se obtiene, mis hermanos, ni por emociones, ni por ritos, ni por instituciones humanas. Esta es una obra, ¿cierto?, que hizo Cristo. Descansa en la obra redentora de Cristo que hizo en el Calvario de la cruz. Y ese es nuestro único fundamento seguro. Si usted va a 1 de Corintios capítulo 3, Pablo a la iglesia de Corintios, en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segunda enseñanza, la fe crece mediante la instrucción y la obediencia. La fe crece mediante la instrucción y la obediencia. El crecimiento espiritual requiere alimento espiritual constante y sumisión a la palabra. La fe se fortalece cuando se practica lo que se aprende, no por el asombro de señales. Pedro, hermanos, lo dijo en su carta primera, en el capítulo 2, verso 2. Desead
la leche espiritual, que es la palabra de Dios, porque para que por ella crezcáis. Vale decir, mis hermanos, la fe crece en nosotros mediante la exposición a la palabra de Dios y al ejercicio de obedecerla. El asombro de señales, hermano, puede fortalecer esa fe, pero no provee fe en sí misma para el hombre. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro y lo hemos estudiado en otras clases. Y por último, mis hermanos, como tercera enseñanza, Cristo distingue entre fe superficial y fe genuina. ¿Quién más que Él conoce el corazón del hombre y conoce su corazón, conoce mi corazón? Por tanto, puede hacer distinción. Él conoce el corazón y no se complace en una fe basada en lo visible. Él busca una entrega real, un corazón transformado interiormente. ¿Qué dice el apóstol Juan en el mismo pasaje que vamos a leer, capítulo 2, verso 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos. Conoce a las iglesias del Apocalipsis y también conoce las obras nuestras. Por lo tanto, el Señor puede distinguir entre una fe superficial y una fe genuina que nace de una transformación en el corazón del hombre. Vamos a estudiar ahora verso por verso, mis hermanos, porque de esto trata este estudio bíblico. Dice el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, dar vuelta a las mesas de los cambistas, echar fuera, ¿cierto?, a los animales, a los que vendían, ¿cierto?, los animales para los sacrificios. El hermano llama a una reverencia a la casa del Señor, llama a solemnidad a la casa del Señor lo que se había perdido. Por lo tanto, ¿qué hacen los judíos? Es pedirle a Él una señal que les mostrase el Señor de por qué hacía esto. Ellos, hermanos, y este es un diálogo muy interesante, Cristo acaba de limpiar, ¿cierto?, el templo, como lo explicaba, de mercaderes, de animales, derribar las mesas y declarar que la casa de su padre no era mercado. Y este acto, hermano, es tan autoritario de parte de Él que los líderes judíos, hermano, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, las autoridades del templo, no discuten acerca de la moralidad del gesto, sino de la legitimidad de quien lo ejecuta. Ellos lo que le están pidiendo al Señor son credenciales. Danos una señal de por qué tú haces esto. Qué tremendo, mis hermanos, porque ellos tenían una estructura religiosa fuerte, jerarquizada. No es que cualquiera podía dar instrucciones y ordenar el culto, hermano. Entonces ellos vieron la autoridad en Él, una autoridad extraordinaria, que nadie más podía reflejarla como la reflejó Él en esa escena, ¿cierto?, tan fuerte de purificar el templo, echando fuera a todas estas personas que irreverentemente estaban en el culto del Señor. Pero, ¿qué hacen ellos, mis hermanos? ¿Qué señal nos muestra para justificar semejante demanda? Es lo que los fariseos le están exponiendo. Entonces, aquí, hermanos, vemos un choque directo entre la autoridad autodeclarada de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y la autoridad institucional judaica del segundo templo. Hay un choque, hermano. La autoridad del Mesías, la autoridad del Hijo de Dios, se enfrenta ahora a la autoridad del templo religiosa del segundo templo. Mis hermanos, y qué extraordinario, porque la petición, hermanos, y esto nos debe asombrar hasta dónde llega la ceguera espiritual del religioso, ¿cierto? La petición de una señal no es de un deseo sincero, hermano, de confirmación, ni de buscar una reverencia al Señor en torno a lo que Cristo estaba provocando, sino era una resistencia espiritual. Cristo actúa con autoridad divina y el deber de ellos, hermano, al ver esta autoridad, era someterse, era arrepentirse, era reconocer que estaban pecando, que estaban, hermanos,
irreverenciando la santidad de Dios. Pero ellos, hermanos, por el contrario, demandan pruebas. Demandan pruebas. Y ese es el patrón, hermano, que va a perseguir a los judíos y a los religiosos a lo largo de todos los evangelios, principalmente el de Juan, de pedirle señal, pedirle credenciales al Señor. No les bastaron todas las señales y prodigios y maravillas que el Señor hizo. Ellos seguían exigiéndole señal de autoridad, de la autoridad con la cual Él obraba. Que el Señor nos bendiga. Ahora, esto, hermano, era hipócrita de parte de ellos, porque ellos sabían que moralmente estaba correcto lo que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían la Escritura en sus manos. Ellos no eran neófitos en cuanto a la ley, en cuanto a los profetas, en cuanto a toda la Escritura que ellos manejaban. Hermano, usted lo puede ver en el Salmo 99:5, de lo cual ellos debieron haber sido expertos. ¿Qué decía ese hermoso Salmo? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Eso dice este Salmo en el versículo 5, el Salmo 99. Por lo tanto, ellos entendían y debieron haber entendido, ¿cierto?, la santidad de Dios cuando ellos se acercaban a Él. Pero todo esto, hermano, era simplemente letra en sus mentes. No había una obra en su corazón. Que el Señor nos bendiga. Ellos debieron ser reverentes, debieron ser solemnes en el templo. Pero, hermano, nosotros estudiamos que los afectos del corazón de los religiosos no estaba en buscar a Dios ni su rostro. El afecto de ellos era económico. Ellos estaban, ¿cierto?, motivados por un interés económico. La fiesta de la Pascua, para la gran mayoría de las autoridades, de los religiosos de aquel momento, estaba, hermano, circunscrito a los beneficios económicos que les traía. Ciertamente había un remanente que buscaba la adoración del Señor, no tan solo en el pueblo judío, hermano, y sabemos que había muchos de ellos que sinceramente se acercaban para adorar al Señor, pero para la gran mayoría era un rito más, era un modo de hacer dinero. El Señor nos mostró, ¿cierto?, hace algunos domingos atrás, cómo un gentil eunuco etíope genuinamente bajó a estas fiestas, ¿cierto?, a adorar a Dios. Pero esto no era un factor común. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. El mismo Señor Jesús en Mateo 15:8, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, Jesús no necesitaba permiso de ninguna autoridad humana para purificar el templo, la casa de su Padre. Su autoridad, hermano, era inherente, procedía de su naturaleza divina y de la misión de la cual el Señor Padre, Dios Padre, le encomendó venir a mostrar, ¿cierto?, que el pacto antiguo estaba imperfecto, no podía limpiar el corazón ni transformar el corazón de nadie. No lo hizo a lo largo de los siglos en que se ofició, ya sea en el templo, en el tabernáculo, hermano, en el primero o segundo templo, la multitud, los millones de corderos y animalitos que se sacrificaron. Ninguno de esos ritos, hermano, pudo limpiar y transformar el corazón del hombre. Cristo tuvo que encarnarse, el Hijo de Dios se encarnó. Él pudo, con su sangre, limpiar el corazón y transformar el corazón del hombre. Pero ahí estaban los religiosos, no le conocieron y le pedían señal. No bastaba la autoridad divina de Él, no bastó haber convertido el agua en vino. Ellos querían señal. Y la generación perversa y adúltera demanda señal. El Señor nos libre, el Señor le libra a usted y me libra a mí de estar pidiendo ver para creer. Que el Señor nos ayude. Nosotros caminamos por fe, no por vista. El corazón religioso puede permanecer ciego ante la presencia de Cristo. Fíjese usted qué extraordinario. Ellos estaban delante de la presencia del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, y no lo reconocían.
y no podían verle como lo que era. Nosotros podemos venir a la casa del Señor, estar en la presencia del Señor, pero no conocerle, perdernos la presencia de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Israel tenía el templo, la ley y los profetas, pero no reconoció a su Señor. La iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que discernir que el culto sin transformación produce la misma ceguera espiritual que a los fariseos y escribas. Algunos adoran en el culto, pero no al Señor del culto. Les gusta la iglesia, les gusta lo que hacemos, pero no logran adorar al Señor. ¿Por qué? Porque no tienen vidas transformadas. Y una vida que no tiene transformación, un corazón que no tiene transformación, caerá irremisiblemente en irreverencia, en simplicidad, en superficialidad. Por eso, hermanos, yo los invito a que busquemos del Señor transformar nuestros apetitos, nuestras pasiones, transformar nuestros afectos. Busquemos en el Señor que Él haga una obra perfecta en nuestro corazón para que podamos genuinamente acercarnos al Señor, conocerle y adorarle. Que el Señor nos bendiga. Versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No podemos, hermanos, imaginarnos o no podemos saber, ¿cierto?, cómo el Señor gesticuló esta frase, pero sí nos imaginamos, hermanos, que Él no se estaba refiriendo al templo, al segundo templo que había levantado Herodes. Él se estaba refiriendo a sí mismo. Entonces, esta es una declaración profunda y también mal interpretada por parte de los que lo escucharon en aquel momento que realizó Jesús. Los judíos piden una señal que legitime cierta su autoridad y Cristo responde dando la señal definitiva, su muerte y resurrección. No hay otra señal en otro pasaje para ustedes que la señal del profeta Jonás, que también apuntaba a su muerte, pero al tercer día, resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hace en un lenguaje, hermano, que revela tanto juicio como la revelación de su resurrección. La frase es simultáneamente un anuncio profético, una condena al sistema religioso, hermano, y una promesa de salvación. ¿Por qué una condena al sistema religioso? Porque en cierta manera, hermano, le está diciendo, este templo por el cual por siglos, ¿cierto?, ha estado instaurado el sistema religioso, se acaba con mi presencia, porque este templo que sirvió para los sacrificios y la purificación del pueblo, hoy se termina porque ha llegado el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, que realmente va a cambiar y va a transformar el corazón del hombre. Por lo tanto, hermano, era en su declaración, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que estaba apuntando, hermano, en que ellos iban a destruir el verdadero templo, pero Cristo mismo tendría el poder para levantarlo de la tumba. Que el Señor nos bendiga. Cristo no está invitando a los judíos a destruir el templo físico. Él no lo está llamando a que destruyan las murallas, hermano, sino que profetiza una acción futura. Los mismos judíos, estos mismos hombres, y de hecho, 2 de los que estaban ahí escuchando estas palabras se iban a prestar más adelante, hermano, como testigos falsos para incriminar al Señor y que éste fuese crucificado. Que el Señor nos bendiga. Esta frase marca, hermano, un quiebre radical en la historia redentora. El templo el templo físico ya no sería un edificio, sino una persona. Que el Señor nos bendiga. El culto, la presencia, el sacrificio, la reconciliación, la gloria de Dios ya no residiría más en Jerusalén, sino en Cristo mismo. Hay un diálogo muy hermoso entre Cristo y la mujer samaritana, hermano, porque ellos también, los samaritanos, creían que solamente podían adorar al Señor en su monte
y los judíos solamente en Jerusalén. Pero ahí estaba, mis hermanos, el que iba a abolir todos estos ritos, todas estas tradiciones humanas. Cristo mismo, el templo, el sacrificio, la reconciliación, la gloria de Dios, el culto, todo estaba en una persona, estaba en Él, en Cristo mismo. Entonces, mis hermanos, Él es el fin del sistema antiguo y el inicio del reino definitivo. Al referirse a su cuerpo como templo, hermano, Cristo se declara a sí mismo como la encarnación plena de la presencia de Dios. Y esta es una afirmación directa a su deidad. Que el Señor nos bendiga. Los judíos pedían credenciales, Cristo les responde con la teología más elevada. Dios está aquí en mi persona. Gloria sea al Señor. Dios está aquí en mi persona. Eso es lo que Cristo les dice. Y están sus discípulos escuchando, están los fariseos, las autoridades del templo escuchando, y nadie entiende. Nadie entiende. Es una frase oscura. Nadie comprende lo que Él está diciendo. Que el Señor nos bendiga. En 3 días lo levantaré. ¿A dónde apunta esta frase, mis hermanos? A que Cristo no es una víctima. Cristo no va a ser una víctima en manos de pecadores, de los fariseos, hermanos, de los romanos. No, Él es soberano. Él pone su vida y también tomará nuevamente vida. Él es Dios. Jesús es Dios. Y eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. En 3 días lo levantaré. ¿Quién más puede volver a la vida por sí y ante sí? Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Él entrega su vida, pero también tiene el poder de recuperarla. Este versículo, mis hermanos, que va a ser malinterpretado, ¿cierto? En el próximo versículo que vamos a leer, ¿cierto? Maliciosamente es usado en el juicio, y se lo adelanté antes. Es utilizado maliciosamente por dos de los que están escuchando a Jesús en esta escena, en esta historia. ¿Y dónde lo vemos eso? En Mateo 26, versículos 60 y 61. En Mateo 26, 60, 61. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, no hallaban cómo acusarle. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahí están estos 2 testigos falsos que malinterpretan las palabras del Señor, porque Él nunca habló del templo físico, la arquitectura, la historia. No, Él estaba hablando de su cuerpo. Entonces ellos lo toman literal, porque el corazón incrédulo, y escúchenme mis hermanos muy bien, con atención, el corazón incrédulo siempre malinterpreta lo espiritual. Los corazones no transformados, hermanos, siempre malinterpretan la palabra espiritual y lo leen y lo escuchan literal. El Señor nos libre. Todo lo que el Señor nos habla es para un beneficio espiritual, para que nuestra fe crezca en conocimiento espiritual. Que el Señor nos ayude a entender estas verdades tan profundas. Esta incomprensión de parte de los religiosos, hermanos, revela la profundidad de la ceguera espiritual de los fariseos. Y para nosotros como iglesia, mis hermanos, no podemos descansar en sentimientos. El amor que ellos tenían al templo, hermanos, los cegó a los ritos, a la tradición. Era tanto su apego, hermano, a la tradición, a los patriarcas, a todas las fiestas y los ritos que ellos tenían, hermano, que cuando llegó el Señor del templo, cuando llegó el Señor al cual ellos decían adorar, no lo conocieron, ciegos espiritualmente. Y esto también es para nosotros. Nosotros no podemos descansar en los ritos. Es que la otra iglesia no lo hace como nosotros, por lo tanto la otra iglesia no tiene al Señor. Dios nos libre, hermano. Ninguno de nuestros ritos salva, ninguno. Ni los sacramentos salvan. Son
Son todas medios de gracia, algunos, ¿cierto? Y también confesiones de fe que nos estimulan a crecer en la fe. Pero nada tiene un valor salvífico, hermano. Lo único que salva para que nosotros nos enteremos, hermano, es el Señor por medio, ¿cierto?, de la palabra exhortada. Ella, ¿cierto?, obra en nosotros transformación. Las Escrituras hablan del Señor y por medio de ella nosotros podemos alcanzar el conocimiento por misericordia y por gracia del Señor que despierta nuestros oídos para salvación de nuestras almas. La predicación, la locura de la predicación dejó el Señor para que el mundo pueda salvarse y conocer el Evangelio, conocer la obra de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, no hay sentimientos, no hay ningún rito, hermano. No hay nada que pueda proveernos a nosotros de la seguridad de la salvación, más que la fe en un Cristo resucitado. En un Cristo resucitado. Esa es nuestro pilar, nuestro fundamento. No un Cristo que murió, no un Cristo que estuvo, que habló bonito, murió y nadie supo. No, nosotros creemos en un Cristo resucitado. En un Cristo que al tercer día Él se levantó victorioso de la tumba. Esa es nuestra fe. Y ahí está nuestra transformación. Así como el Señor transformó a Cristo, ¿cierto? Como Dios Padre proveyó para Él, ¿cierto?, una glorificación maravillosa, extraordinaria. Así también nosotros esperamos ese cuerpo glorificado. Mientras tanto, hermanos, que estamos en esta carne, todos los días el Señor obra una transformación en la perseverancia de los santos, en cómo nosotros vamos escuchando la palabra y poniéndola por obra. Pero ningún rito, hermano, nada. Ni la corbata, hermano, ni nuestras sillas rojas, bancas rojas, ni nuestro método. Nada de eso, hermano, salva. El Señor lo deja para que nosotros en orden le sirvamos, hermano. Pero mientras tanto no tengamos transformación en nuestro corazón, todo esto es vano. Usted puede venir todos los días a la iglesia, puede vivir en la iglesia, hermano, pero no estar en Cristo. Por eso que el Señor nos ayude a no ser como estos fariseos. Tuvieron a Cristo enfrente, hermano, y estaban preocupados del templo. Qué extravío, qué desgracia más grande haber tenido al Cordero de Dios y no haberse inclinado ante su presencia. Que el Señor nos guarde. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Esta es la incomprensión total, hermano, de quienes no ven las cosas espirituales. Los líderes judíos, hermano, gente educada en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tiene enfrente la declaración más gloriosa que puede escuchar el hombre, hermano. Ellos tuvieron la declaración más maravillosa de Cristo. Se iba a levantar de la tumba, la señal más maravillosa que el hombre tiene, que el creyente tiene, de que su fe es verdadera, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa era una declaración extraordinaria, ahí se funda nuestra fe. El apóstol Pablo dice: en vano seríamos los más llamados a conmiseración del mundo si no hubiese resucitado el Señor. Seríamos los más dignos de misericordia, de lástima, si Cristo no hubiese resucitado y nosotros predicando a un Cristo resucitado. Pero Cristo resucitó, Él vive y reina para siempre. Y ellos, hermanos, irónicamente, burlescamente, ¿cierto? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Era una burla hacia el Señor de la gloria. Que el Señor nos bendiga. Entonces, este choque de entendimiento de un hombre natural y la revelación divina es central en el Evangelio de Juan. Este choque de hombres que no entienden y la revelación profunda espiritual divina, la teología de Juan, que va tensionando en su Evangelio y nos va mostrando cómo el hombre natural no entiende las cosas del Señor y cómo los religiosos permanentemente no entienden y van pidiendo señal hasta que logran ciertos objetivos y matan al Señor Jesús
pero Él se levanta de la tumba victorioso. En 46 años fue edificado este templo. El templo había sido remodelado 19, 20 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús por Herodes y seguían remodelándolo. Entonces estaba bien, 46 años. Nos habla de la cronología perfecta, ¿cierto?, de estos relatos. Con precisión, el autor, ¿cierto?, nos muestra que fue un hecho cierto, esto fue un diálogo cierto, fue una Pascua que existió, un Cristo que existió y que estuvo en este diálogo, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, pero Él no apuntaba al templo, Cristo apuntaba a su cuerpo. Y en 3 días lo levantarás. Ellos siguen en su cabeza pensando en el templo. Y lo que ellos consideran un absurdo, ¿cierto? Levantar un templo en 3 días. Era un absurdo para ellos, una locura. Es precisamente, como ya lo he dicho, el centro de nuestra fe, el centro de nuestro evangelio, la resurrección de Cristo. Usted ve acá, mis hermanos, en este pasaje, la incapacidad de los judíos y de todos los religiosos de entender las cosas espirituales. Intelectualmente, un pueblo capaz. Hermano, los judíos son personas inteligentes. Ser un país tan pequeño concentran la gran cantidad de Nobel, de ciencia, de tecnología. Hermano, son un pueblo capaz, inteligente, como el que más. No hay otro país que aglutine tanta inteligencia como ellos, hermano. Pero no pueden entender las cosas espirituales. Siguen esperando al Mesías, hermano. Para ellos Jesús es un mero judío que habló bonito, pero no es más que eso. Bendito sabiduría que el Señor derramó para nosotros, hermanos, que hoy día Cristo para nosotros es nuestro Salvador y Señor. Que el Señor nos bendiga. Y esto, hermano, sigue hasta hoy. Los religiosos aún viven aferrados a las tradiciones y pasan en nuestras iglesias, pero no han recibido al Señor. Tienen solamente a un Señor del ritual. Tienen a un Cristo del buenismo, un Cristo Salvador solamente, pero no Señor. Ellos no adoran genuinamente a Cristo, porque si le adoraran, harían lo que Él dice, se dejarían señorear por Él. Habría una similitud entre el carácter de Cristo y el carácter de aquel que le adora. Pero usted puede ver, hermano, cuando hay vidas no transformadas, la mentira, el engaño, el rencor, hermano, la defraudación, la irreverencia, todas esas son señales, hermano, de que Cristo no está en el corazón del hombre. Cuando vemos un pueblo de Dios irreverente en la casa del Señor, vidas, ¿cierto?, mundanas en sus hogares, pensamientos pecaminosos, permanentes en sus corazones, en sus mentes, pero vienen a la casa del Señor, cantan las alabanzas, ofrendan, domingos vienen y van. Hermano, no hay ninguna diferencia con estos judíos. Respetaban las fiestas, diezmaban lo insignificante, andaban, ¿cierto?, en ayunos, en oraciones largas, para ser vistos, hermanos. Eso todo lo aprendimos en escuelas dominicales pasadas. ¿Pero de qué les sirvió? De nada. De nada. Ellos están aferrados a una religión que no les proveía transformación. La invitación es hoy día a buscar a Cristo, el Cristo que transforma, que purifica las tinajas, que purifica el templo, que puede purificar su vida y puede purificar mi vida. Esa es la invitación. Que el Señor nos bendiga. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como era locura para los fariseos, hermano. ¿Cómo tú en 3 días vas a levantar este templo que en 46 años todavía no lo terminamos? 46 años construyéndolo y no lo terminamos. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. No entendían nada. ¿Usted entiende la palabra del Señor? Profesor, profesora que está escuchando este estudio, ¿usted entiende la palabra del Señor? Y si la entiende, su vida es transformada, sus afectos han sido transformados. Se aparta usted del pecado, huye de la tentación. Son preguntas, hermanos,
que el Señor nos invita a hacer en esta tarde. Iglesia, una pregunta. ¿Qué sostiene nuestra fe? ¿El templo, las tradiciones, las formas? Porque eso no salva ni transforma, sino que perpetúa el orgullo, hermano, la burla, la irreverencia, como en aquellos judíos que interpelaron al Señor para preguntarle con qué autoridad, ¿cierto?, hizo lo que hizo en el templo. ¿Dónde tiene su fundamento usted? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En el obispo? ¿En su heredad? ¿En su patrimonio religioso? ¿Que es hijo de pastor? ¿Que es hijo de oficial? ¿Que tiene toda su parentela, su familia en la iglesia? Nada de eso, hermano, nada de eso provoca transformación y fe genuina. Solamente una rendición ante el Señor, una declaración de pobreza espiritual, de pedirle al Señor que cambie y transforme nuestros afectos, nuestra vida desde lo más profundo, es una evidencia de que hemos sido transformados. Versículo 21 dice, más Él hablaba del templo de su cuerpo, dice el versículo 21. Entonces Jesús aclara, hermano, el sentido del diálogo anterior. Juan, hermano, nos está aclarando. Es Juan el que aclara el sentido del diálogo anterior. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Que el Señor nos ayude. El templo, mis hermanos, físico, era una sombra, era un simbolismo de lo que sería el templo verdadero y perfecto que estaba en Cristo Jesús, en su cuerpo. La gloria, el sacrificio, la mediación, la revelación, el perdón, hermano, todo esa sombra, esos simbolismos que se practicaban en el templo, en un lugar santísimo, en la mesa de propiciación, hermano, donde el sumo sacerdote entraba, salpicaba sangre, todos esos eran simbolismos, sombra de lo que había de venir. Y ahí estaba el verdadero templo, Cristo el Señor. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Ese verso, hermano, enfatiza que la plenitud de Dios, antes simbolizada en el lugar santísimo, ahora es hecha perfecta y plena en Cristo. En 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este versículo enfatiza, hermano, que Jesús cumple perfectamente el sacrificio pascual por nosotros. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo también nos enseña, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo ocupa el lugar de toda mediación sacerdotal. Todo lo que el antiguo sistema mostraba, este sumo sacerdote que intermediaba por sus pecados y por los pecados del pueblo, hermano, en Cristo se cumple la Pascua perfecta. Y Él no tiene que intermediar por sus pecados, sino que Él toma nuestros pecados, hermano, y se los apropia. Y Él cumple con la pena que requería el pecado, la muerte. Y Él va obedientemente hasta el Calvario de la cruz por nuestros pecados, porque Él era perfecto. Él no tenía pecado, pero Él lo hace suyo por amor a usted y por amor a mí. Hebreos 9, 11, 12, que dice, Cristo por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, hermano, une sacerdocio, sangre y lugar santísimo en su propia persona y obra. Todo lo que ocurría en el templo, hermano, y el templo mismo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Cristo es el templo viviente, donde habita toda la plenitud de la gloria de Dios, y no podemos desconocer que si Cristo mora en nosotros, nos hace por gracia también hoy día templo del Dios viviente. Si Cristo mora en nosotros, si Cristo, el templo verdadero, mora en nosotros, nosotros somos copartícipes ahora como templo, como piedras vivas, donde la presencia de Dios habita. Por eso que nosotros, hermanos, hoy día somos templo del Espíritu Santo.
Y usted lo ve en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, mis hermanos, la iglesia como cuerpo colectivo es el templo donde habita el Espíritu de Cristo. Entonces, mis hermanos, si Cristo, siendo el templo perfecto y pleno de la gloria de Dios Padre, ya no habita en un lugar físico, sino en el Mesías encarnado, y esta es, hermano, por así decirlo, la revolución espiritual que trae el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo. ¿Qué cosa, hermano? Que la adoración ya no depende de un lugar, ya no depende de Jerusalén o los musulmanes, ¿cierto? Que la Meca, ¿cierto? Y tienen Medina, y tienen, ¿cierto? El Domo de la Roca, la mezquita de Aslak, y ellos creen, hermano, que ahí solamente se puede adorar y tienen que concurrir. No, mis hermanos, ya no hay templo hecho por mano de hombre donde habite la presencia del Señor. Dios está en todo lugar. ¿Y a quién busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga. Y usted y yo somos parte de este pacto, de esta revolución espiritual que trajo Cristo en este nuevo pacto de la gracia. Que el Señor nos bendiga. La ironía dramática de este pasaje, mis hermanos, de este versículo, es que los judíos protegen con fervor el templo físico, pero van a terminar matando y destruyendo el templo verdadero que era Cristo al crucificarlo. Hermano, la iglesia no es el edificio, ni la institución, ni el montón de tradiciones que a veces se carga, ¿cierto? Sino aquellos que, unidos en el Hijo resucitado, viene ahora a ser la verdadera iglesia, el verdadero templo del Señor. Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, templo, ¿ve? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo a los Efesios también lo enseña de esta manera, en Efesios 2, 19, 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, ¿ve? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando Cristo resucita, cuando este templo se levanta nuevamente, juntamente con Él, también la iglesia, y donde antes era imposible entrar, porque en ese templo nosotros los gentiles nos conformábamos con estar con las ovejas y las palomas, en el atrio de los gentiles. Pero ahora no, el velo se rasga y los que no teníamos posibilidad alguna de entrar a la presencia del Señor, hoy día entramos libremente. ¿Por medio de qué? De este nuevo templo que es Cristo el Señor. Y podemos entrar a Él y Él mora en nosotros y somos parte ahora del templo como piedras vivas. Qué hermoso, mis hermanos, qué maravilloso es esto. Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan concluye esta historia de cómo un diálogo oscuro, ¿cierto?, en aquel momento para los discípulos, destruir el templo. Ellos no entendieron. Es comprendido en su sentido perfecto solo a la luz de la resurrección de Cristo 3 años más tarde. Los discípulos, Juan entre ellos, entienden lo que había dicho Jesús en aquel momento cuando purifica el templo, en que dijo destruid el templo. Lo entienden ¿cuándo? Cuando Jesucristo resucita. Y esto nos trae esperanza a nosotros como iglesia, hermano, de cómo el creyente debe perseverar aun cuando no entienda cosas. A veces nosotros escuchamos palabras del Señor o leemos un texto bíblico y no lo entendemos. Pero nosotros tenemos que perseverar, así como los discípulos, hermano, perseveraron y entendieron después de 3 años lo que el Señor había dicho.
¿Cuántos años nos hemos demorado en entender ciertos pasajes, la palabra del Señor? ¿Cuántos años han pasado? Algunos han pasado toda la vida y lo han entendido de a poco. Así es la semilla de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Cristo siembra la palabra, el discípulo no la comprende del todo, pero cuando la obra de Dios se consuma, esa palabra se ilumina, produciendo fe más profunda. Y lo que antes era oscuro se vuelve claro y visible. Y esto se llama, hermano, transformación por medio de su Espíritu. Transforma nuestra mente y va derribando todo lo que impide entender las cosas del Señor y lo transforma a una mente de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Juan 14:26, ¿qué dice el Señor Jesús? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué esperanza para nosotros, hermanos, de tener paciencia, de tener paciencia. El Señor nos va a hacer entender todas las cosas y lo que no entendamos aquí, lo entenderemos allá en el cielo. Los discípulos no solo recordaron la frase destruir el templo, sino que la interpretaron correctamente por primera vez. Entendieron qué significaba el templo y por qué Jesús habló de 3 días. La resurrección les permitió conectar la simbología del templo con la persona de Él, de Cristo. Qué maravilloso, hermano. La vida cristiana avanza de manera progresiva. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Nosotros vamos avanzando de a poquito en las cosas del Señor. No es que de repente lo sabemos todo, hermano. No sabemos muchas cosas y estamos recién aprendiendo las cosas del Señor. Tenga paciencia. Ya llegará el minuto en que el Señor nos revelará cosas que hoy día no sabemos. Nos va a iluminar. No es que nos traerá nueva revelación. La revelación está y es la palabra del Señor. Pero el Señor nos va a aclarar las cosas que hoy día ignoramos. Que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esto es una imagen clásica de la progresividad espiritual en el creyente. La luz no aparece de golpe al mediodía, porque imagínense si entendiésemos todo, nos encandilaríamos, nos haría mal. Por eso que el Señor nos va iluminando poquito a poquito, y poquito a poquito vamos creciendo en las cosas del Señor. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de Cristo es algo, hermano, en lo que se crece, no es un paquete que se recibe completo y una vez. La salvación se nos entrega de una vez, no de a poquito. Somos salvos enteros, pero el conocimiento del Señor, la transformación del creyente, es un proceso que no termina hasta que nos vamos de esta tierra. Que el Señor nos bendiga. Luego, mis hermanos, dice el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero fíjese lo que dice, viendo las señales que hacía. No había arrepentimiento, no creyeron a sus palabras, sino que creyeron viendo las señales que hacía. Y esa es una fe del asombro, fe del asombro. De eso nosotros tenemos que huir. Muchos hermanos quieren ver señales, muchos hermanos quieren ver muertos resucitar, muchos hermanos les gustaría, ¿cierto?, ver, qué sé yo, tantas cosas que a lo mejor se cuentan del pasado y que no me cabe la menor duda, hermano, que eran obras maravillosas del Señor. Pero el Señor nos enseña esta madurez, hermano, que nosotros no podemos caminar abrazados a señales. El asombro termina. Usted recibe una señal, recibe, cierto, una maravilla, pero pasa el tiempo, hermano, y seguimos siendo los mismos. No hay transformación en el corazón, porque las señales, hermano, pueden robustecer nuestra fe en el creyente, pero en la mayoría de las personas, hermano, no provoca fe ni cambio. Si todos los que recibieron milagros en la casa del Señor estuvieran en la casa del Señor, este templo, ¿qué tiempo que se habría hecho pequeño, chico? Hermano, lea usted conmigo nuevamente. Entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía.
Y el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Fíjese, ¿qué significa no se fiaba de ellos? No les creía. Cuando alguien no se fía de alguien, es porque no le cree. Entonces el Señor no les creía a esa adulación a la cual estaba expuesto. Muchos, Señor, y se alegraban y querían que Él estuviera cerca. ¿Por qué? Por las señales, por los panes y los peces. Hagámoslo rey, dijeron algunos, no tendremos que trabajar. Pero cuando el Señor empezó a hablar la palabra y a confrontarlos con la palabra fuerte y dura, la que hace bien para el alma, se fueron. Los que los seguían, muchos de los que los seguían, se fueron, los dejaron solos. Y el Señor tiene que confrontar ahora a los discípulos y dice, ¿y ustedes también quieren iros? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ver señales para creer en el Señor? El Señor nos bendiga. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad, fíjese usted, que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón del hombre. Era Dios, hermano. Él sabía si era genuina o no genuina la fe. Ese es el punto de las tres enseñanzas. Recordemos las tres enseñanzas. La fe verdadera se funda en la muerte y resurrección de Cristo. En nada más. En nada más. Nuestra fe se funda en que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y por esa muerte mis pecados fueron perdonados. Esa es nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento, Jesucristo solamente. 1 Corintios 3:11. Segunda enseñanza, la fe crece cuando el creyente se alimenta de la palabra y obedece. La fe crece cuando el creyente lee, escucha, se deja exhortar por la palabra y no tan solo la escucha, sino también la guarda y la obedece. Y por último, mis hermanos, Cristo distingue entre fe superficial y fe auténtica, porque conoce el corazón y solo aprueba la fe nacida de una transformación real. El Señor va a recibir la adoración de un corazón transformado. De un corazón transformado. Él mismo no se fiaba de ello porque conocía todo, dice Juan 24. Oremos por su palabra. Padre Celestial, le agradecemos este tiempo maravilloso que nos permites de escudriñar tu santa palabra. Permita usted, Señor, que su palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Probablemente, Señor, habrá un pueblo que no tendrá escuela dominical en muchas iglesias, pero permita usted, Señor, que esta palabra pueda también llegar a aquellos, y no tan solo a mis hermanos profesores que hoy día estarán atentos a este estudio bíblico. Bendiga su iglesia, transforme su iglesia, llénanos de sabiduría y háganos crecer en su palabra, no tan solo para oírla, para deleitarse en ella, sino también para obedecerla. Padre mío, quítanos la fe del asombro, quítanos esa avidez de buscar señales. Padre mío, la señal más maravillosa es que usted murió en una cruz, pero al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Y esa es nuestra señal maravillosa de que nuestra fe es verdadera. Padre mío, gracias, bendice a todo tu pueblo que escuchará este mensaje. Bendiga, Señor, a los más pequeñitos y a los más grandes. Sane nuestras enfermedades, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.